Quiero empezar diciendo que en el mundo solo existen dos tipos de personas. ¿Dos qué? Tipos de personas. Uno que está en Adán y el otro que está en Cristo. Uno que está en tinieblas y el otro que está en la luz. Uno que está muerto y el otro que está ¿qué? Vivo. ¿Cierto? No existen más que tipos de personas. No hay un intermedio, solo hay dos tipos de personas, ¿cierto? Ahora, a los que están en Adán necesitan creer y recibir a Jesús para volver a ¿qué? Al original, ¿cierto? Para volver al original, ¿sí? Y los que ya estamos en Cristo necesitamos una restauración de lo que ya nosotros ahora somos en Cristo para que nosotros podamos vivir la vida que Dios ya depositó en nosotros, manifestada en esta tierra. Entonces, por eso hablamos de la restauración y la restitución. Usted ya fue restituido, porque usted ya está en Cristo, ¿cierto? Pero ahora necesitamos una restauración, un reseteo, ¿cierto? Necesitamos restaurar o transformar nuestra alma para que sepa lo que hay en nuestro espíritu, para poderlo vivir. No venimos a pedirle cosas a Dios, no venimos a pedirle que Él haga cosas, venimos a conocerlo más a Él para tener revelación de lo que ya tenemos en Cristo. O sea, eso es algo que usted y yo debemos tener claros. Amén. Entonces, por eso hablamos de la restitución y la ¿qué? Restauración. En Cristo, usted fue restituido de ir al infierno para ir al cielo, de la enfermedad para estar sano, de la pobreza a la riqueza, de la esclavitud a la libertad, del temor a una vida poderosa y libre con Cristo. ¿Cierto? Entonces, eso ya sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? Hace más de 2000 años sucedió en la cruz. Pero cuando usted recibe a Jesús, se hace efectivo en su vida. Así que usted ya no viene a este lugar para buscar a Dios. Usted viene a este lugar para traer a Dios porque Dios ya habita en usted. Y hoy vamos a estar, yo le coloqué un título, pero quiero enfatizar acerca de la restauración y la restitución. Este es el año donde nosotros vamos a ser restaurados en nuestra alma de lo que ya somos. Entonces Jesús es el fin de los ¿qué? Sacrificios. Vamos a hablar un poquito de los sacrificios para entender de que Jesús le dio fin a los sacrificios por el pecado de la humanidad. Que usted ya fue, no es que va a ser, sino que ya fue ¿qué? Perdonado, ¿cierto? Entonces no necesitamos de hacer algo. Hay personas que vienen a la iglesia para que Dios los perdone o para ser salvos, cuando ya lo son, cuando ya lo fueron. Porque si están en Cristo, ya nacieron de nuevo y ya son. Entonces, en el antiguo pacto, las personas necesitaban llevar un sacrificio para que sus pecados fueran ¿qué? Limpiados, cubiertos. Sí, Señor, gracias. ¿Cierto? Y debían llevar un ¿qué? Un sacrificio para esto. Y ellos lo hacían. ¿Para qué? Para poder que sus pecados fueran ¿qué? Cubiertos. Entonces allí ellos tenían que hacer eso. Pero en Cristo usted necesita saber algo, que en Cristo sus pecados ya fueron ¿qué? Perdonados y quitados de una vez y para siempre.
Así que usted no viene a la iglesia para que Dios perdone sus pecados. Usted viene a darle gracias porque Él ya perdonó sus pecados. ¿Entiende eso? Entonces, la necesidad o el origen de los sacrificios inicia desde el principio de Génesis. Y vamos a verlos. Inicia en el principio en Génesis. Inicia la necesidad del sacrificio. Y vamos a mirarlo. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te damos gracias por darnos hoy una vez más el privilegio de estar en este lugar unidos como nos uniste en Cristo con el cuerpo de Cristo. Gracias por cada persona que tú has traído a este lugar y Padre, yo te pido que tú hoy abra las escrituras para nosotros, abra nuestros ojos para verte y abra el entendimiento para que venga una transformación y venga una revelación de su palabra. En cada creyente te pido que les des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación para conocerte hoy más íntimamente a ti. Pido que les dé pleno conocimiento de ti, de tu palabra, de lo que hoy tú nos vas a enseñar, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar y gracias por la obra perfecta de Cristo. Hoy podemos estar en libertad. Yo declaro que ellos son esa tierra fértil, fertilizada, esa tierra donde tú vas a sembrar tu semilla, que es tu palabra, y germina, y crece, y da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y damos gracias también por el Espíritu Santo. Él es el Maestro, Él es el que nos enseña. Él nos guía a la verdad. Así que la necesidad del origen de los sacrificios inicia desde Génesis en el principio de la creación. Cuando Adán peca, cuando Adán cometió alta traición, allí viene la necesidad de un sacrificio para que el hombre restaurara la comunión con Dios, ya que él había perdido la comunión por causa del ¿qué? Pecado de Adán. Por eso Dios nos muestra desde el principio la necesidad de un sacrificio. Ese era un sacrificio que solo se podía hacer, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Solo por derramamiento de sangre había ¿qué? Remisión de los ¿qué? Pecados. Hablando del sacrificio, ¿cierto? Entonces, o por la muerte, era por el sacrificio la muerte de un animal. Por eso cuando Adán y Eva pecan, Dios hizo un sacrificio con unos animalitos. Y Dios toma esas pieles de los animales y viste a Adán y a Eva de la justicia. No le impartió la justicia, porque solo la justicia es impartida a los que nacen de nuevo, a los que toman del árbol de la vida que es Cristo. Adán nunca tomó del árbol de la vida, que era Cristo. Por eso él fue vestido de la justicia por medio de un sacrificio que Dios mismo hizo. No fue algo que el hombre hizo. Dios mismo fue el que trajo ese sacrificio para poder otra vez acercar al hombre con Dios. Amén. Entonces allí vistió al hombre con su justicia, con unos que pieles de animales, mostrando al hombre que la única forma para que el hombre pueda acercarse a Dios es a través de un sacrificio de animal en el antiguo pacto. Así que Dios nos muestra allí que Él fue el que proveyó el primer sacrificio y Él mismo fue el que proveyó el último y gran sacrificio por el pecado de la humanidad. ¿No se gozan de eso? Amén. Entonces, Él hizo el sacrificio para poder vestir al hombre de justicia, pero hizo el último y gran sacrificio en Cristo para impartir su justicia en nosotros.
Y quiero darle una buena noticia. No es que solo recibimos la justicia de Dios impartida en nosotros, sino que ahora usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es poderoso, ¿cierto? Porque ellos solo fueron vestidos con la justicia de Dios. Mientras se cumplía el cumplimiento de lo que Dios había dicho, de que tendría que venir Cristo a morir por los pecados de la humanidad. Pero nosotros, cuando recibimos a Jesús, fue impartida esa justicia en nosotros. Y no solo eso, sino que ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que esto es algo que usted tiene que tener muy claro. Lo que queremos es que usted tenga la seguridad de lo que usted es en Cristo. Porque cuando usted crea lo correcto, usted va a empezar a vivir una vida correcta. Amén. Usted necesita conocer la verdad. La Biblia dice, y conoceré la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Eso necesita que usted y yo lo sepamos. Necesitamos tener una mente de alfa, una mente número 1, que sepamos realmente quién somos nosotros. Que lo que hay en el espíritu lo sepa ¿qué? Mi alma, para poderlo manifestar. Entonces eso era lo que Dios ya había hecho y que tiempo después iba a hacer por la humanidad. Así que en Cristo cesaron los sacrificios y allí Él nos muestra la necesidad de que muriera un justo por un pecador. Un animal que no había hecho nada malo debía morir para que la sangre de ese animal justo cubriera en el antiguo pacto el pecado de las personas. Pero, en el nuevo pacto Jesús fue el sacrificio que murió y derramó su sangre, y no para cubrir nuestros pecados, sino para borrar nuestros pecados de una vez y para siempre. Gloria a Jesús. ¿No se alegran? Jesús fue el perfecto y último sacrificio por el pecado de la ¿qué? Humanidad. ¿Sabía que cuando Adán peca, desobedece a Dios, él trató de ¿qué? Cubrirse. Eso se llama obras de autojusticia. Eso se llama religión. Todo aquel que quiera acercarse a Dios por sus obras se llama ¿qué? Autojusticia o religión. Entonces, cuando Adán peca y se escondió, porque el pecado ¿qué hace? Trae temor, miedo. La conciencia, el tener conciencia de pecado le trae temor y miedo a las personas. Y Adán cuando peca se esconde de Dios. Y cuando se va a encontrar de Dios, entonces va y toma ¿qué? Unas hojas de higuera y trata de cubrir el pecado. Pero ¿sabe qué hace nuestro Señor o nuestro Padre? Él hace un sacrificio, va y mata 2 animales o un animal y toma la piel, sí señora, gracias, las pieles de ellos, ¿y qué hace? Y cubre al hombre con su justicia. Allí el hombre fue cubierto otra vez con la justicia de Dios. ¿Qué quería decir eso? Que otra vez podía hablar con el Señor, podía tener una comunión con Él. Esto es poderoso, ¿no? Porque Dios no lo mató cuando pecó, ¿o lo mató? No. Dios lo que hizo, ¿qué fue? Restaurarlo. Así que Dios no es el Dios que nos han mostrado que si usted peca, Dios lo mata, o lo castiga, o le quita. No. Desde el principio vemos, Adán pecó y Dios no lo mató. Dios lo que hizo, ¿qué? Cubrirle su pecado, ayudarlo a restaurar. Y ese es nuestro Padre. Entonces usted necesita tener una conciencia de ese Padre que lo ama mucho. Amén. Entonces, Jesús fue el perfecto y último sacrificio por el pecado de la humanidad. Usted y yo no venimos a la iglesia para que Dios nos perdone los pecados, para traer un sacrificio y Él nos perdone los pecados. Usted viene a adorarlo porque ya sus pecados fueron perdonados, una vez y para siempre.
¿Sí es así o no? Entonces allí cesaron los sacrificios por los pecados, perdón. Allí cesaron los sacrificios, ¿por qué? Por los pecados, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En la NTV lo voy a leer. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Una vez y qué? Para siempre. Una vez que usted recibe a Jesús, usted es santo. Diga, yo soy santo una vez y para siempre. Ahora, ¿cuántos santos hay acá? Amén. Somos santos no por lo que yo ¿qué? Hago, sino soy santo por lo que Cristo hizo por mí. Y yo necesito caminar en esa verdad presente. ¿Sí o no? Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, también en la NTV dice, Él, cuando está hablando de Él, está hablando de Jesucristo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo ¿qué? El mundo. Gloria a Jesús. ¿Sabe que Dios ya perdonó el pecado de todo el mundo? ¿Sabían eso? Porque Jesús no tiene que volver a morir por los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad ya fueron pagados. El precio por eso, la ira de Dios ya cayó en Cristo Jesús por los pecados. Él no vino a condenar a las personas, Él vino a condenar el pecado que había en las personas. Entonces eso ya fue perdonado, pero hoy se están yendo muchas personas al infierno sin saber que Cristo ya le dio la solución para tener vida eterna. Entonces hoy muchas personas están muriendo por accidente o por una enfermedad o por cualquier cosa y se están yendo al infierno y no saben que Cristo ya pagó sus pecados. Solo necesitan aceptar a ese Salvador, a Jesucristo en su corazón, porque la salvación no es por obras. Es un regalo de Dios, es un don de Dios que se recibe por fe en Cristo, no es más. Entonces allí se terminaron los sacrificios por el pecado. Él perdonó el pecado de toda la humanidad por el sacrificio que hizo en la cruz. Y por eso todo aquel que cree en Jesús y lo recibe es declarado justo a los ojos de Dios. Como dice Romanos capítulo 4 versículo 25, Él fue entregado ¿qué? A la muerte por causa de nuestros ¿qué? Pecados. ¿Quién fue entregado a la muerte? ¿Quién fue entregado a la muerte por este lado? ¿Quién fue entregado a la muerte? Jesús. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Pero, diga, pero, fue resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Gloria a Jesús. Ese fue el último y gran sacrificio. Allí nos hizo justos a los ojos de Dios. Pero Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, ahora que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, ¿qué fuimos declarados? Justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por medio de mis obras ni por mi comportamiento, sino por medio de la fe en Cristo. Tengo paz para con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esto es maravilloso, ¿no? Usted y yo ahora tenemos paz para con Dios. Dios nos ama. Tenemos una relación, una comunicación por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nunca más, y le tengo una buena noticia, Él nunca más, diga nunca más, se acordará de mis pecados. Ahora, ¿esto es libertad para pecar? No. La gracia no es libertad para pecar, es poder para no pecar. Porque cuando yo sé que soy la justicia de Dios, aun cuando me equivoque, no voy a dejar que el diablo me condene y no voy a hacer lo que hizo Adán, esconderme de Dios y tratar de hacer algo para que Él me acepte. Amén. Sino que me voy a levantar y voy a decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces,
Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18 en la NTV. Estoy hablando de que estoy leyendo esto en la NTV para que de pronto colocan en la Reina Valera, no se van a confundir. Dice, este es mi nuevo pacto. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? ¿Cuántos saben que hay 8 pactos? Pero que ahora nosotros estamos en el último pacto y el mejor pacto. ¿Sí o no? ¿No le alegra a usted que usted fue escogido para vivir en este pacto? Diga, gracias a Dios, no vivo o no viví en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia. Eso es poderoso. Entonces, este es mi nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Esto estaba hablando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, y el escritor de Hebreos lo confirma. Este es mi nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y después dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados ya han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hay personas que van a la iglesia, no sé qué hacer, qué llevar para que Dios me perdone. O cuántos días de ayuno tengo que hacer. O qué tengo que hacer para que Dios me perdone. Siguen de una u otra manera, no trayendo un animal para ser sacrificado, pero sí tratando de sacrificarse en ellos mismos para que Dios los perdone. Entonces, si yo hago esto, Dios me perdona. Si yo voy más a la iglesia, Dios me perdona. Si entonces yo ayuno esto, Dios me perdona. No, iglesia. La Biblia está diciendo que sus pecados fueron perdonados una vez y para siempre. Y no fue por tu sacrificio, fue por el sacrificio del cuerpo de Jesús. ¿Lo entienden? O se lo repito. Romanos 4:8. El salmista David, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, cita lo que el salmista David, inspirado por el Espíritu, dice en tiempos futuros que son los que ahora estamos viviendo acá. Mire lo que dice. Me gusta en otra versión, pero no la encontré. Sí, qué alegría. Imagínense el salmista David en ese tiempo hablando de nosotros y hablando de este tiempo futuro, de este tiempo presente. O sea, ¿no es glorioso que desde antes el Espíritu Santo inspiraba a estos hombres para que hablaran de usted? Es glorioso. Y dice, el salmista dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Gloria a Jesús. Qué alegría. Qué alegría. Imagínense que David, hermanos, hermanas, préstenme atención, no se me distraigan. David se alegraba de lo que iba a suceder en nosotros, pero a veces nosotros no nos alegramos de lo que ya sucedió en nosotros. Estamos tristes porque la economía del mundo va de mal en peor, pero deberíamos estar gozosos, alegres. David se alegró que él no lo disfrutó y nosotros lo estamos disfrutando y no estamos alegres. ¡Qué alegría! Para aquellos a quienes el Señor les borró sus pecados de su cuenta. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. O sea, eso nada más debería darnos gozo a nosotros. Debería usted estar gozoso. Que mi papá no me quiere, no me importa. Que mi tío no me quiere, que el mundo no me quiere, no me importa. Pero Dios me quiere y Él perdonó mis pecados y nunca más está para condenarme. ¿Me hago entender? Hay personas que sufren porque los papás no los quieren, porque el hermano, porque el amigo, el vecino o alguien no los quiere. Yo lo siento,
pero a mí lo que, o sea, me interesa es, o que yo necesito saber es que Dios me ama. Entonces personas no se han podido superar porque viven todavía en esto. Dios lo ama. Dios lo ama, amén. Por eso ahora usted puede estar seguro, como dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y quiero decirle algo, y las cosas viejas han pasado. Todas fueron hechas nuevas para ustedes. Dios no está recordando ese pecado. Dios no está recordando. Primera de Pedro capítulo 2 Primera de Pedro 2, 24, se lo dejo para que ustedes lo lean en su casa. Así que en este pacto no estamos tratando de hacer una ofrenda de sacrificio por nuestros pecados, porque Jesús le puso fin a los sacrificios de los por los pecados. ¿Lo entienden? Sí, porque si ustedes lo entienden podemos ir más adelante. Si ya entendieron esto, usted no viene aquí para esto, no viene a traer un sacrificio para que Dios lo perdone. Usted necesita saber que Jesús le dio fin a los sacrificios. Por eso, ¿cómo se llama el título? Jesús le dio fin a los sacrificios por los pecados. Usted ya no necesita traer un sacrificio para que Dios lo perdone y no necesita hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Solo tener fe en Cristo Jesús. ¿Listos? Ya no estamos llevando sacrificios para que Dios me perdone o para que Dios me acepte. Usted y yo si estamos en Cristo, ya fuimos perdonados por Él y fuimos aceptados por Él. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Usted fue aceptado en Cristo Jesús ante Dios. Ya fue. No va a ser, ya fue. ¿Sí o no? Jesús le dio fin a los sacrificios. ¿Cuántos se gozan? Entonces, en la ley iban a un lugar para llevar sacrificios a Dios, para que Dios les perdonara el pecado. En la gracia le damos sacrificios de alabanza y adoración porque Él ya nos perdonó. Gloria a Jesús. En el antiguo pacto se hacían sacrificios de animales, pero en el nuevo pacto se habla del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Gloria a Dios. Es una ofrenda hecha ¿qué es sacrificio? Vamos a mirar, ¿qué es sacrificio? Es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para pedir un favor. Vuelvo y lo digo, sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para pedir un favor. Pero en este caso, para usted y para mí que estamos en Cristo, no lo hacemos para pedir un favor o para pedir que Dios nos perdone nuestros pecados. Lo hacemos para reconocer que Él fue el sacrificio por nuestros pecados y para darle la adoración y la alabanza a Él por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es muy diferente, ¿lo entienden o no? Entonces, en el nuevo pacto no hacemos para qué. En el nuevo pacto usted no hace algo para qué, sino por qué. ¿Lo entiende? Tú vienes a la iglesia no para que Dios haga algo, para que Dios lo perdone. Tú vienes a la iglesia porque Dios ya lo perdonó. Por eso, todo aquel que tiene revelación de lo que Dios hizo está aquí. Pero el que no tiene revelación de lo que Dios hizo, entonces cambia un servicio por un agua de panela con queso. ¿Sí o no?
Ahora, yo no sé si usted comió esta mañana eso, pero no le estoy diciendo eso. Entonces, cuando alguien entiende eso, que no viene aquí para que Dios haga algo, sino porque Dios hizo algo, usted no viene aquí a pedirle algo a Dios, usted viene a darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Y aun cuando sienta que tengo un síntoma, yo vengo y le doy gracias a Dios y ese síntoma va a desaparecer. Aun cuando tengo una necesidad, tú vienes acá a darle gracias a Dios porque Él ya suplió su necesidad y sabe qué va a suceder, que empiezan a haber cosas sobrenaturales. Pero usted tiene que saber esto. ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? Entonces, presentamos sacrificios para que Él haga, no presentamos sacrificios para que Él haga algo por nosotros, sino que presentamos sacrificios porque Él ya lo hizo todo por mí. ¿Cuántos están agradecidos? Entonces, ustedes dirían, no hay que hacer sacrificios. ¿Cuántos lo creen? Por acá. ¿Hay que hacer sacrificios por el pecado? ¿Hay que hacer sacrificios por el pecado? ¿Hay que hacer sacrificios por el pecado? O sea, ya no hay que hacer sacrificios. Por el pecado no, porque ahora vamos a ver unos sacrificios del nuevo pacto. ¿Entienden eso? ¿Por qué quería, para poder hablar de los sacrificios del nuevo pacto? Quería que usted tenga presente que Jesús fue el último y gran sacrificio por el pecado de ustedes, para que no venga a la iglesia incorrectamente, sino que sepa de su seguridad. ¿Me hago entender? Entonces, en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, ¿cuántos están en el nuevo pacto? ¿Cuántos en la dispensación de la gracia? ¿Cuántos en la verdad presente? Quiero decirles, vamos a ver 6 sacrificios que hay allí, que ahora el creyente hace, no para, sino porque. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a verlo, en la Biblia los encontramos. Entonces, estos sacrificios, escúcheme, no son para, sino que son porque Él ya hizo. O sea, no son para que Dios haga algo. Si tú vienes acá con esa expectativa, está siendo engañado usted mismo. Entonces, vamos a mirar el primer sacrificio que Dios quiere de un creyente para el nuevo pacto. Escúcheme lo que les voy a decir. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Mire lo que dice allí. Creo que está en la Reina Valera. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A los creyentes. ¿Sí es así o no? Por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ahora, tú tienes que leer el contexto de lo que estamos hablando para poder entender lo que está diciendo Pablo. Si usted lee Romanos 11, escúcheme, Romanos 11 viene diciendo que nosotros fuimos injertados al cuerpo, al árbol, hablando que podemos decir que es Cristo, solo por la gracia de Dios, porque los gentiles rechazaron a Jesucristo y nosotros porque creímos en Jesucristo fuimos injertados. Perdón, los judíos rechazaron, nosotros los gentiles fuimos injertados al cuerpo de Cristo, en Cristo. Y dice que eso solo es por la gracia de Dios. Ahora, cuando usted entiende que salvación no es solo salvarnos de ir al infierno para ir a un lugar, sino es salvar de la enfermedad, de la pobreza, de la esclavitud, del temor, del miedo. Eso se llama salvación, que en griego es ¿qué? Sotería, que quiere decir todas estas cosas. Cuando tú entiendes esto, entonces el apóstol Pablo dice, ahora que ustedes fueron eso, ahora, dice ahora, o en otra versión dice, por lo tanto, que es en esta, dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cómo así, pastor? Entrego mi cuerpo por todo lo que Él ha hecho a favor mío.
Usted tiene que saber algo. Cuando usted nació de nuevo, usted es un espíritu, usted es tripartito, usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Lo que nació de nuevo en usted fue el espíritu. Usted, la justicia es todo allí. Pero usted tiene que renovar o transformar su alma y usted tiene que someter su cuerpo. Tiene que obligarlo a hacer lo que el espíritu quiere. No dejarse dominar en su espíritu y el alma por el cuerpo. No, 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 no. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué hizo Dios por usted? Una pregunta, por favor, por este lugar. ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Cómo? Bueno, se entregó por el pecado de nosotros, por este lugar. ¿Qué hizo Dios por usted? La sanó. ¿Qué hizo Dios por usted? Lo salvó. Cuando una persona, escúcheme que esto es importante, cuando una persona no entiende qué hizo Dios por ellos, por eso no vienen a la iglesia, por eso no sirven, por eso no les importa mucho el conocerlo a Él, porque no saben. Pero Pablo dice, por lo tanto, por lo que Dios hizo por ustedes ahora, presenten su cuerpo como un sacrificio. Escúcheme, dice, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un ¿qué? ¿Quién sabe leer? ¿Ninguno? Que sea un ¿qué? Un sacrificio. ¿Dónde está esa palabra sacrificio? ¿En el pasado o está en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Nuevo pacto. Sí hay que hacer sacrificios, pero no es para que Dios nos perdone. Hacemos un sacrificio por lo que Él hizo. Y el sacrificio que Dios quiere que usted y yo hagamos en este momento es entregar su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión, que es la verdadera adoración a Dios. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios ahora? Que tú entregues tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. O sea, que obligue a su cuerpo a adorar a Dios, a venir a adorarle, a leer, a estudiar, a hacer lo que a Él no le gusta. ¿Cuántos se han quedado dormidos leyendo la Biblia? Todos. ¿Cuántos saben que su cuerpo esta mañana no quería venir a este lugar? Pero yo lo traje. Camine, usted es un esclavo. Vamos para la iglesia. Vamos, para el lugar de reunión. Se sienta aquí. Usted lo tiene sentado a su cuerpo ahí. Usted no es lo que yo estoy viendo. Usted es un espíritu. Pero usted hoy trajo su cuerpo y lo obligó a estar donde está. Porque él tuviera ahorita por allá seguro de fiesta, o de baño, o de comida, o de paseo. Pero hoy usted trajo y presentó su cuerpo como sacrificio vivo. Y quiere que le diga algo, esto le agrada al Señor. Pastor, tengo que hacer algo, sí. No lo está diciendo el pastor. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Leamos 1 Corintios capítulo, póngame 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. 1 Corintios 6, mire, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No me dejo dominar del cuerpo, no me dejo dominar de los deseos, ¿cierto? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Está hablando de qué? El cuerpo, un día de estos va a ser ¿qué? Este cuerpo tiene que volver a ¿qué? Del polvo de la tierra fue formado y al polvo de la tierra, y a la tierra volverá. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Ya allí no va a tener arrugas, no va a tener cosas incorrectas, sino que va a tener un cuerpo glorificado. Amén. Pero el cuerpo, ¿el qué? No es para la fornicación ni para sino para el Señor. Déjelo ahí. Ahora, no solo
pecado es fornicación, ¿no? Pero lo que pasa es que eso ya lo llaman, lo ponen muy grande. Pero todo aquello, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Sí? Entonces, no es para eso, sino para quién, para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Siga. Eso es presentar su cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con poder. Hablando del cuerpo, escuche. Siga. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué es su cuerpo? Diga, un miembro de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿Qué dice ahí? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán ¿qué? Una sola ¿qué? Carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, o sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo quiero que usted sea consciente de su cuerpo, para qué es y quién vive en su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este cuerpo no es suyo. Usted está administrando este cuerpo. ¿Sabían eso? ¿A cuánto le han dado algo para administrar? Le tengo una noticia. Todo lo que usted tiene es para que lo administre, porque no es suyo. Usted es un administrador. Pero a veces nos han dado cosas para administrar. Usted está para administrar su cuerpo. No dijeron mucho amén, pero bueno. Dígalo. Se paró hasta el televisor, vea. Ah, bueno, ahí está. Quieto ahí. Entonces, ¿entienden esto? Su cuerpo. O sea, ¿qué sacrificio es? Presento mi cuerpo, lo traigo a la iglesia, lo pongo a leer la Biblia, lo pongo a hacer cosas que a él no ¿qué? Le agradan. ¿Sí o no? Ahora, Romanos 6:13 dice así. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe? Una de las cosas que deberíamos estar haciendo nosotros es, háblele a su cuerpo, iglesia, háblele a su cuerpo. Usted le da orden a su cuerpo, no él a usted. Y diga, hoy voy a salir de mi casa y mis miembros no son instrumentos para el pecado. Mis miembros son instrumentos para la justicia. Yo sé que todos tenemos algo que mejorar cada día, pero necesita hablarse. Usted entiende que sus miembros son instrumentos de justicia, no instrumentos para el pecado, sino de ¿qué? Justicia. Entonces usted le habla a su miembro. Así que yo le recomiendo que estudie Romanos 6:13, este versículo lo medite y lo hable. ¿Listos? 6:13. Nosotros bueno, primer que sacrificio, ¿sí o no? Segundo sacrificio, Filipenses capítulo 2 versículo 17, Reina Valera. Pero el primero es que el creyente presenta a Dios su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. El creyente debería, ¿no? No es una obligación, Dios no obliga a nadie, pero debería que presentar su cuerpo. ¿Y qué es presentarlo? Dígame alguien. Llevarlo a hacer lo que a él no le gusta, llevarlo a leer, a perdonar, a pasar por alto la ofensa, todo eso, ¿cierto? Y el segundo entonces es Filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, ¿sobre el qué? Sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros.
Al contrario, dice, sí, esta es la misma. Aunque haya de ser derramado como una ofrenda. ¿Quién estaba hablando allí? El apóstol Pablo. Él estaba diciendo en pocas palabras que él estaba dispuesto a dar su vida, a morir, su vida en sacrificio, por la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, usted tiene que hacer un sacrificio. O sea, el sacrificio que no importa lo que me digan o me hagan. Pablo decía eso, pero yo defiendo mi fe. ¿Defiendo mi qué? Mi fe en Cristo, en lo que yo he creído. ¿Listos? Tercero, vimos que también habla de un sacrificio, ¿no? Entonces, 2 sacrificios del nuevo pacto. Tercero, Filipenses 4:18, la NTV. Filipenses 4:18. Por el momento, dice Pablo, tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Qué le dice esto a usted allí? Que su ofrenda, que sus diezmos, que el dar para el reino de Dios es un ¿qué? Sacrificio que a Dios ¿qué? Le agrada. ¿Lo tengo que hacer? No. Pero si yo lo hago, esto le agrada al Señor. ¿Sí es así o no? Entonces, este sacrificio este es el tercero, es de ayudar material o de dar ayuda a los siervos de Dios, de dar ayuda a los siervos de Dios. Entonces, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, lo que está diciendo Pablo aquí, que su diezmo, su ofrenda sube o es recibido por Dios como un ¿qué? Como un sacrificio, pero como un aroma agradable, algo que le agrada a Dios. O sea, ¿qué no le agrada a Dios entonces? Yo creo que no necesita revelación para decir esto. ¿Qué no le agrada a Dios entonces? Si le agrada su ofrenda y su diezmo y su sacrificio de ofrenda, ¿qué no le agradaría? Que no lo dé. ¿Sí es así o no? ¿Todos? No lo está diciendo el pastor, lo está diciendo ¿quién? Dios. Y cuarto, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Cuarto sacrificio en el nuevo pacto que usted deberíamos estar dando. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcan siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen ¿qué? Su nombre. ¿Sacrificio de qué debemos dar? Entonces el cuarto es un sacrificio de ¿qué? Alabanza a Dios. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? A Dios le agrada que usted esté ¿qué? Adorándolo y alabándolo. Que cuando usted alaba a Dios, usted le está dando ¿qué? Un sacrificio de alabanza. O sea, está dando frutos de labios que a Dios ¿qué? Le agrada. Y recuerde que usted y yo fuimos comprados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fue para eso que fuimos ¿qué? Comprados. ¿Sí es así o no? Yo quiero que entienda algo. Entonces, usted debe presentar un sacrificio de ¿qué? Alabanza a Dios. ¿Cuándo? Siempre, dice ahí. ¿Cuándo es siempre? En todo momento, a toda hora. En vez de quejarse, debe estar dando ¿qué? Gracias y alabanza a Él, ¿cierto? Entonces, ahora podemos adorar y alabar a Dios en todo momento. Así que a este lugar usted no viene a adorarle, usted viene a seguir ¿qué? Adorándole. ¿Sí es así o no? En unidad con el cuerpo de Cristo. Ahora, se recuerda que en Juan capítulo 4, versículo 20 y 22,
Jesús se encuentra con una samaritana, ¿se recuerdan? Y ella le dice que ustedes dicen que se debe adorar en Israel y nosotros decimos que en este monte. Pero Jesús, ¿qué le dice? Vendrá el tiempo donde no importa qué, el lugar. ¿Sí es así o no? Donde no importa qué, el lugar. ¿Qué más dice? Porque no importa que el lugar, o sea, antes en el antiguo pacto importaba el lugar, cuando las personas en el antiguo pacto querían adorar, todos tenían que ir a un solo ¿qué? Lugar a adorar. ¿Sí es así o no? En espíritu y en qué? En verdad. Jesús le dijo esto a la mujer porque en el antiguo pacto, el pacto de la ley, para poder adorar a Dios, todos tenían que ir a adorar a un solo lugar en donde estaba la presencia de Dios, ¿se recuerdan? Pero ahora, en este nuevo pacto, el pacto de la gracia, Dios está en un lugar y ese lugar se llama el cuerpo de Cristo. Dios habita en usted. ¿Sí es así o no? Que somos cada uno de nosotros y ahora no hay restricción para adorar a Dios. Tú puedes alabar y adorar a Dios donde tú estés. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo habita. Dios habita en ti. Tú eres el templo, la habitación donde Dios ¿qué? Habita. Así que podemos ofrecer continuamente una alabanza a Él. ¿Cuántos se alegran por eso? Antes no lo podían hacer, usted ya lo puede hacer. Así que yo le digo algo, usted no necesita esperar que sea el miércoles para adorar a Dios. Usted no necesita esperar que sea el domingo para adorar a Dios. Usted lo puede adorar donde tú estás. Usted lo puede exaltar donde Él está. Usted puede darle alabanza a Él donde tú estás. Porque tú no vienes a traer a Dios a este lugar. Perdón, tú no vienes a buscar a Dios a este lugar, tú vienes a traerlo a este lugar, porque Él habita con ustedes. ¿Sí o no? ¿Sí es así o no? Así que nos reunimos en este lugar para seguir adorando a Dios. Nosotros no venimos a este lugar para buscarlo, sino para traerlo a este lugar. Y quinto, ya les dije el cuarto, ¿cuál era? ¿Cuál era? Sacrificio, alabanza. ¿Ustedes están entendiendo lo que hoy estamos enseñando o no? ¿Usted lo puede hacer en cualquier lugar? ¿En el baño? ¿Todo lugar? Donde usted esté, porque Él para cuando usted se va a bañar, Él no le dice, espere, yo me quedo afuera y usted entre. Hebreos 13:16. Quinto sacrificio que Dios quiere que usted haga en el nuevo pacto. Y de hacer el bien y de ayudar ¿qué dice? Y de hacer el bien y de ayudar, de ayuda mutua y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, es que aquí la tengo en otra versión, no os olvidéis porque de tales sacrificios, les pregunto, ¿ese es un qué? ¿Sacrificio o no? Estamos viendo que hay 6 sacrificios en el nuevo pacto que el creyente debería de hacer. El primero, ¿me recuerdan? Presentar su cuerpo como un sacrificio. El segundo, el de la fe. El tercero, las ofrendas. El cuarto, fruto de alabanza, usted puede alabar a Dios. Y el quinto, sacrificio, hacer el bien a otros y suplir sus necesidades. O sea, cuando tú le ayudas a otro, usted está haciendo un ¿qué? Sacrificio de alabanza a Dios. Usted está adorando a Dios. Cuando tú le ayudas a quién, le da a las personas necesitadas. ¿Sí es así o no? ¿Cuántos lo hacen? Y el sexto y último,
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué le quiere decir esto? Mire lo que dice. Vosotros también, está hablando a la iglesia, como piedras vivas. ¿Ustedes son piedras qué? Vivas. Sé edificados como casa espiritual. Nosotros estamos siendo sobreedificados, ¿no? Sobre el fundamento que es Cristo. Como casa que espirituales, o sea, nosotros somos hombres y mujeres que espirituales y somos sacerdotes santos. ¿Para qué? Escuchen, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Alguien que me ayude. ¿Qué sería un sacrificio espiritual? Orar por los hermanos. Servir en la iglesia. Visitar. Son sacrificios que enseñar. Esos son sacrificios que espirituales. ¿Qué hacía un sacerdote en el antiguo pacto? ¿Cuál era el trabajo? Interceder por las personas. Ahora nosotros tenemos el gran sumo sacerdote que es Cristo, que está intercediendo por nosotros en los cielos. Pero el Señor también dice a la iglesia, ore por los hermanos, ore por las autoridades, visite a los hermanos, enséñele. ¿Esos son servicios qué? Esos son sacrificios qué? Espirituales que ofrecemos en sacrificios espirituales que ofrecemos a las personas por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que otra cosa que usted debería estar haciendo era, pastor, aquí estoy. Yo también quiero ofrecer sacrificios espirituales a Dios por las personas. Quiero orar. Mi madre ora por toda la iglesia. Ella es una mujer de oración que ora e intercede. Ora por nosotros, intercede por los que no han conocido a Jesús. Eso es un sacrificio espiritual. Enseñarle a otra persona, ir a enseñarle la palabra, ayudarle a conocer a Dios, sus dones, sus talentos, sus habilidades. El servir acá es un sacrificio espiritual que a Dios le agrada. ¿Listos? Entonces, ¿qué tal le pareció esto? ¿Me pueden repetir los 6 sacrificios del nuevo pacto? ¿Alguien? Uno solo. Hágale. Entonces, el primero es que yo debo de traer mi cuerpo. Recuerde que usted no es un cuerpo, es un espíritu. Y su espíritu es el rey, el alma es la sirvienta y el cuerpo es un esclavo. Entonces, traigo mi cuerpo a hacer lo que a él no le agrada. Jesús le dijo, a la verdad, su espíritu quiere, pero su carne es ¿qué? Débil. Ese es el primer sacrificio del nuevo pacto, que no es para que Dios haga algo. No, es para adorarlo. Usted lo está adorando cuando usted trae su cuerpo aquí. Segundo, el de la fe, ¿no? Firme en la fe, dispuesto a dar su vida por defender la fe de los creyentes, como Pablo lo hizo, que estaba dispuesto a ser sacrificado en vida por la fe de los creyentes. Si estamos defendiendo la fe o cualquiera nos dice cualquier cosa y bueno, yo también creo eso. No. Tercero, el dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo y lo que damos al Señor sube como un sacrificio agradable, un olor fragante que le agrada a Dios. Así que no lo haga por el pastor, no lo haga por otra persona, hágalo por el sacrificio que Dios está diciendo acá. Amén. No es para que Dios le dé más. ¿Entienden o no? El cuarto, alabanza, que ahora usted es libre y usted puede adorarlo a Dios. Usted debería estar siempre adorando porque su adoración es un sacrificio de alabanza que son frutos de labios que confiesan el nombre de Jesús. O sea, usted le está diciendo, Padre,
Escuche una cosa es adoración, que es que alabarlo a Él por lo que Él es. Pero otra cosa es alabanza, que es adorarlo a Él por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí es? Usted le está dando gracias y no tiene que esperar a venir a la iglesia. Donde vaya, en un carro, lavando una loza, haciendo unos panes, lo que sea, allí. O sea, me encanta que el apóstol Pablo dice que siempre, dice que continuamente. ¿Qué sale de tu boca continuamente, amado? Sí, la pastora dice, ¿alabanza o quejabanza? Ahora, eso es fe. Cuando tú dices gracias, Señor, por la sanidad, ustedes de pronto no son conscientes de eso, pero cuando tú dices eso, todo aquello que esté mal, que usted no sabe, o algo que esté por dentrar o por estar mal en su cuerpo, o por darle un dolor o algo, todo tiene que arreglarse, porque usted está dando gracias de antemano, porque Jesús me sanó, Jesús llevó mis enfermedades, Jesús me hizo libre. ¿Sí me hago entender? Quinto, hacer el bien a otros. El bien y no el qué, mal. En el antiguo pacto dice, si te hacen el mal, tú haces el bien. Nosotros fuimos llamados a servir a las personas, a ayudar. Y esto es un sacrificio que a Dios que le agrada. Quinto, haz esto. Pastor, vamos a servir, vamos a orar. ¿Cuántos están orando por sus pastores? ¿Cuántos están orando por la iglesia? ¿Cuántos están orando por las autoridades? Por la lluvia, por los obreros. ¿Cuántos estamos enseñándole a otras personas hablando de lo espiritual, es que usted también está haciendo la gran comisión? ¿Cuántos les están predicando a otras personas en la calle? ¿Sí o no? La hermana sí me gusta, el hermano también dijo amén. 2. ¿Quién más le está predicando a las personas en la calle? ¿Cuántos le están predicando, así sea con el testimonio, y le digan, ¿usted a dónde va? No es que yo voy a una iglesia, yo me reúno con la iglesia en un lugar.